En el corazón de un pequeño pueblo de Jalisco, donde los días transcurrían al compás del silbido del tren y el aroma a pan recién horneado impregnaba el aire, vivía Roberto. Era un joven sencillo, pero con una chispa en los ojos que revelaba sueños más grandes que el horizonte. Trabajaba como panadero en la misma tienda donde había crecido, aprendiendo el oficio de sus padres. Aunque su vida parecía sencilla, Roberto siempre anhelaba algo más, algo que le diera un propósito más allá de los hornos y las masas. Una tarde cálida de diciembre, mientras el sol teñía las calles de tonos dorados, el destino le presentó a Elena. Ella llegó al pueblo con la ligereza de una brisa fresca, cargando una maleta y un aura de misterio. Era una joven viajera que venía a visitar a su abuela, una mujer conocida por sus historias de tiempos pasados y su amor por las plantas medicinales. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron en la plaza central, mientras Roberto cargaba una canasta de pan y Elena compraba flores para el altar de su abuela, algo indescriptible sucedió. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese silencio compartido, sus almas se reconocieron. Elena era todo lo que Roberto no sabía que necesitaba. Tenía una risa que parecía acariciar el alma y una forma de hablar que hacía que cada palabra se sintiera como una promesa de aventura. Por su parte, Roberto le ofreció a Elena un remanso de paz, un refugio en el cual podía descansar de sus viajes y compartir sueños que nunca antes había confiado a nadie. Durante un mes, construyeron un amor que no necesitaba explicaciones ni garantías. Paseaban por los campos de agave al atardecer, se sentaban en el muelle del lago a contar estrellas y compartían largas conversaciones sobre la vida mientras degustaban las conchas que Roberto horneaba con dedicación especial. Sus días juntos eran simples, pero estaban llenos de una magia que solo ellos entendían. Pero el reloj no se detenía, y la despedida llegó como un visitante no deseado. La noche antes de que Elena partiera, decidieron encontrarse en la estación de tren, el lugar que había sido testigo de tantos encuentros y despedidas. Bajo un cielo despejado y lleno de estrellas que parecían susurrar secretos eternos, hicieron una promesa. Elena, con los ojos brillantes por las lágrimas y la esperanza, tomó las manos de Roberto y le dijo: «Volveré. El próximo diciembre, en el último tren. Espérame aquí, no importa lo que pase». Roberto, con el corazón dividido entre la tristeza de su partida y la certeza de su amor, le respondió con firmeza: «Te lo prometo. Estaré aquí, sin falta». Se abrazaron con la intensidad de quienes saben que el tiempo juntos se agota, pero con la confianza de que su amor sería lo suficientemente fuerte para resistir cualquier adversidad. Mientras el tren partía al día siguiente, llevándose a Elena, Roberto se quedó en el andén, sosteniendo el pañuelo que ella había dejado en sus manos, como un ancla para los meses de espera que vendrían. Para Roberto, esa promesa no era solo un pacto entre dos enamorados, era un compromiso con la vida misma, con la fe en que el amor podía vencer cualquier barrera. Y así, con el corazón lleno de esperanza y el eco de las últimas palabras de Elena resonando en su mente, comenzó la cuenta regresiva hacia el día en que sus caminos volverían a cruzarse. El día que Elena partió, el pueblo se llenó de un extraño silencio. Para Roberto, aquel silbido del tren alejándose con su amada a bordo no fue solo el sonido de una máquina, sino un desgarrador recordatorio de que su vida, desde ese instante, estaría incompleta. Con el pañuelo que Elena le había dejado todavía entre sus manos, regresó a la panadería, ahora más vacía y fría que nunca. Con cada amanecer, Roberto marcaba en el viejo calendario colgado en la pared de la panadería, anotando los días que lo acercaban a diciembre. Las cartas de Elena llegaron al principio con regularidad. En ellas, describía los lugares que visitaba, las personas que conocía y cuánto extrañaba el pan dulce que Roberto hacía con tanto amor. Sus palabras eran la cuerda que mantenía a flote el corazón de Roberto. Sin embargo, con el paso de los meses, las cartas comenzaron a espaciarse. Primero fue una semana sin noticias, luego 2. Roberto se convencía a sí mismo de que era normal, de que seguramente Elena estaba ocupada o que el correo se había retrasado. Pero al llegar el tercer mes sin recibir una sola palabra, el peso de la incertidumbre comenzó a carcomerlo. Cuando el último tren de diciembre finalmente se acercaba, Roberto se aferraba a la promesa de Elena como si fuera su única verdad. Esa noche, llegó a la estación vestido con su mejor camisa, la misma que había usado la última vez que vio a Elena. En sus manos llevaba un ramo de flores recién cortadas, las favoritas de ella, y un corazón lleno de esperanza. El tren llegó puntual, como siempre.
El silbido cortó el aire frío de la noche, y Roberto sintió un nudo en el estómago. Observó con detenimiento cada ventana, esperando ver el rostro de Elena, el mismo que había soñado tantas veces en esos meses. Pero las puertas se abrieron y cerraron, y ella no bajó. Tal vez hubo un retraso, pensó, intentando no dejarse llevar por el desánimo. Decidió esperar un día más. Y luego otro. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Roberto, sin embargo, no perdió la esperanza. Cada día, al amanecer, pasaba por la panadería, horneaba el pan que alimentaba al pueblo y luego caminaba hasta la estación con las mismas flores en las manos, esperando ver a Elena bajar de algún tren. El pueblo comenzó a notar su persistencia. Algunos se conmovieron por su lealtad, viendo en él un ejemplo de amor puro e incondicional. Otros murmuraban entre risas que estaba perdiendo la razón. Pero Roberto no escuchaba ni los halagos ni las burlas. Para él, la promesa de Elena era su guía, y su corazón, aunque desgastado por la espera, seguía latiendo por la esperanza de que algún día ella regresaría. Con el paso del tiempo, la estación de tren dejó de ser solo un lugar de espera, se convirtió en un santuario para Roberto. Cada noche que pasaba allí, bajo el cielo estrellado, sentía la presencia de Elena como si estuviera a su lado. Y aunque el mundo seguía girando y las estaciones cambiaban, Roberto permanecía inquebrantable, alimentado por un amor que no necesitaba de palabras ni de tiempo para seguir vivo. La ausencia de Elena no solo llenó la vida de Roberto de silencio, sino que se convirtió en un eco constante de lo que había perdido. Su risa, que antes iluminaba sus días, ahora era un recuerdo lejano que lo acompañaba en las largas noches de soledad. El vacío que dejó Elena era como un agujero en su alma, imposible de llenar, pero también una fuente inagotable de fe. Cada diciembre, como si fuera un ritual sagrado, Roberto preparaba las flores con esmero. Las elegía una por una en el mercado del pueblo, asegurándose de que estuvieran frescas y hermosas, tal como a Elena le habrían gustado. Vestía su mejor camisa, aquella que había reservado únicamente para ese día, y se dirigía a la estación con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los demás. La estación, testigo mudo de su espera, se transformó a lo largo de los años. Las antiguas bancas de madera comenzaron a desgastarse, el reloj que marcaba la llegada de los trenes dejó de funcionar, y las paredes se llenaron de grafitis. Los trenes, ahora más modernos y veloces, pasaban como ráfagas de viento, llevando pasajeros con prisa, ajenos al hombre que esperaba con las flores en las manos y el corazón lleno de esperanza. Al principio, los vecinos del pueblo se conmovían con la historia de Roberto. Es un hombre enamorado, fiel a su promesa, decían algunos. Lo veían como un símbolo de un amor que ya no se encontraba en esos tiempos. Pero con los años, el murmullo cambió de tono. Pobre hombre, está atrapado en una fantasía, comentaban otros. Algunos lo llamaban loco, otros lo trataban con lástima, pero Roberto permanecía imperturbable. Para él, las opiniones ajenas no importaban. Su amor por Elena era su verdad, su propósito. Había noches, sin embargo, en las que la soledad se volvía insoportable. En el silencio de su cuarto, cuando el mundo dormía, Roberto se permitía derramar lágrimas que nunca mostraba a los demás. Se preguntaba si Elena realmente lo había olvidado, si la vida había sido cruel con ella o si simplemente su promesa había sido una ilusión pasajera. Pero en su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo, incluso en los momentos más oscuros. Con el paso del tiempo, Roberto se convirtió en una figura casi legendaria en el pueblo. Las nuevas generaciones crecieron escuchando la historia del hombre que esperaba en la estación, algunos con admiración, otros con incredulidad. Para muchos, Roberto era un recordatorio de un amor que parecía pertenecer a los cuentos, algo irreal en un mundo que se movía cada vez más rápido. A pesar de los cambios, de los años que se acumulaban en sus hombros y de las arrugas que surcaban su rostro, Roberto nunca dejó de esperar. Cada diciembre, con las mismas flores en las manos y la misma camisa bien planchada, se sentaba en la misma banca de la estación, mirando el horizonte con una paciencia infinita. La esperanza de Roberto no era un acto de obstinación ni de locura, era una declaración de fe. Porque aunque el tiempo pasara, y aunque el mundo alrededor siguiera adelante, su amor por Elena era tan real y tan fuerte como el día en que se prometieron bajo las estrellas. Para él, cada tren que pasaba era una posibilidad,
cada diciembre una nueva oportunidad de cumplir la promesa que había hecho con el corazón lleno de amor. Una tarde soleada, cuando el viento jugueteaba con las hojas secas que caían en la estación, una joven periodista llamada Marisol llegó al pueblo. Había escuchado rumores sobre un hombre que, por casi 40 años, había esperado en la misma estación el regreso de un amor perdido. Marisol, conocida por su sensibilidad al contar historias humanas, sintió que detrás de aquella rutina inquebrantable debía haber algo más profundo, algo que valía la pena descubrir. Cuando vio a Roberto por primera vez, estaba sentado en su banca habitual, con un ramo de flores frescas entre sus manos y los ojos fijos en las vías del tren. Marisol notó que esos ojos, aunque cansados por los años, brillaban con una mezcla de esperanza y melancolía. Con delicadeza, se acercó y le explicó quién era y por qué estaba allí. Roberto, con una sonrisa tímida, accedió a hablar. Sentados en esa misma banca, rodeados por el bullicio de la estación, Roberto relató su historia. Cada palabra estaba cargada de emoción, cada pausa parecía contener años de espera y añoranza. Marisol escuchó atentamente, sintiendo que su corazón se apretaba con cada detalle. Cuando terminó, Roberto simplemente dijo: «Ella prometió volver, y yo prometí esperar. No hay más que eso». Movida por una mezcla de compasión y curiosidad, Marisol decidió que debía hacer algo. Al regresar a la ciudad, comenzó a investigar sobre Elena. Recorrió registros antiguos, habló con personas mayores que podrían recordar algo y, finalmente, encontró una pista, un accidente ocurrido hace décadas, en un tren que iba rumbo al pueblo. Tras días de búsqueda, Marisol encontró una carta entre los archivos de una familia que había cuidado de Elena en sus últimos momentos. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó esa carta y regresó al pueblo. Cuando llegó a la estación, Roberto estaba allí, como siempre, con sus flores en las manos. Marisol se acercó con una mezcla de emoción y respeto, sosteniendo la carta con cuidado. «Don Roberto», le dijo suavemente, «creo que esto es para usted». Con manos temblorosas, Roberto tomó la carta. Reconoció la letra al instante, era de Elena. Con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a leer. En la carta, Elena explicaba que había intentado regresar al pueblo como prometió, pero un accidente en el tren truncó su viaje. Contaba cómo, en sus últimos momentos, había pensado en él, en su sonrisa y en los días felices que habían compartido. Pedía perdón por no haber cumplido su promesa y le agradecía por el amor puro y eterno que le había dado, un amor que había sido su refugio en la vida. Roberto, decía al final de la carta, si lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Fuiste mi hogar, mi alegría y mi esperanza. Perdóname por no poder volver, pero mi corazón siempre estuvo contigo. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una paz que no había sentido en años. Ella nunca me abandonó, murmuró con una sonrisa serena. Siempre estuvo conmigo. Marisol, conmovida, le preguntó qué pensaba hacer ahora. Roberto, todavía sosteniendo la carta, miró hacia las vías del tren una última vez y respondió: «Hoy puedo dejar de esperar. Su amor nunca se fue, y eso es suficiente». Esa tarde, por primera vez en casi 40 años, Roberto no regresó a la estación con las flores. En cambio, caminó de regreso al pueblo, sosteniendo la carta como si fuera un tesoro, con el corazón ligero y el alma en paz. La promesa de Elena, aunque no se cumplió de la manera esperada, había encontrado su cierre. Y Roberto, después de una vida de espera, había encontrado su libertad. Con la carta de Elena aún en sus manos, Roberto sintió como el peso de los años de espera se transformaba en algo más ligero, algo lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza por su ausencia, sino una profunda gratitud por el amor que habían compartido. Ese amor, aunque interrumpido por el destino, había trascendido el tiempo y el espacio, y ahora vivía en su corazón como una llama eterna. «Jamás me abandonó», susurró con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa certeza, tan simple y tan poderosa, lo llenó de una paz que no había conocido en décadas. Entendió que el amor de Elena no estaba en los trenes que esperaba, sino en cada recuerdo que atesoraba, en cada momento que compartieron bajo las estrellas y en cada palabra de aquella carta. Desde ese día, Roberto dejó de ir a la estación.
Las flores que antes llevaba consigo ahora adornaban su pequeña panadería, un tributo a Elena y al amor que había dado forma a su vida. Pero Roberto no se retiró del mundo, al contrario, decidió dedicar el tiempo que le quedaba a compartir su historia, no como un relato de pérdida, sino como un testimonio de esperanza. En las tardes, cuando el calor del horno se desvanecía y el pueblo se llenaba de los sonidos del crepúsculo, Roberto solía sentarse frente a su panadería, rodeado de niños y adultos que venían a escuchar sus palabras. Narraba su historia con una calidez que hacía que incluso los momentos más dolorosos se sintieran llenos de propósito. Les hablaba del amor como una fuerza que va más allá de la presencia física, como un motor que puede dar sentido a la vida incluso en los momentos más oscuros. Los vecinos, conmovidos por su lección de fidelidad y resiliencia, quisieron honrar su historia de alguna manera. Con la ayuda de los más jóvenes, construyeron un pequeño monumento en la estación, justo en la banca donde Roberto había esperado durante tantos años. La placa, sencilla pero profundamente significativa, decía: "A quienes esperan con amor infinito". Era un recordatorio no solo de Roberto y Elena, sino de todos aquellos que creen en el poder transformador del amor. Con el tiempo, la historia de Roberto se extendió más allá del pueblo. Gente de lugares lejanos llegaba para conocer al hombre que había esperado con un corazón lleno de fe, y se iban con una nueva perspectiva sobre sus propios desafíos. Para muchos, Roberto se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo de cómo el amor puede dar sentido incluso a las pruebas más difíciles. Aunque los años cobraron factura en su cuerpo, Roberto nunca perdió su energía para compartir su sabiduría. Con cada palabra, con cada sonrisa, ayudaba a otros a encontrar fortaleza en sus propios caminos. Y aunque sus manos temblaban y su cabello se había vuelto completamente blanco, sus ojos mantenían ese brillo de alguien que había vivido una vida llena de significado. El día que Roberto partió, el pueblo entero se reunió para despedirlo. En su panadería, las flores favoritas de Elena adornaban cada rincón, y en la estación, una multitud se reunió alrededor del monumento para rendirle homenaje. Aunque su ausencia se sentía profundamente, su legado permanecía vivo en los corazones de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. En cada tren que llegaba, en cada promesa hecha y cumplida, el espíritu de Roberto seguía presente. Y así, su amor por Elena, un amor infinito y eterno, se convirtió no solo en un consuelo para él, sino en una inspiración para todos los que buscaban esperanza en sus propios viajes por la vida. Los años pasaron, pero la historia de Roberto nunca se desvaneció. Su vida, marcada por una promesa hecha bajo un cielo estrellado, trascendió las fronteras del tiempo y se convirtió en una leyenda que resonaba en corazones más allá del pequeño pueblo de Jalisco. Su espera, que en un principio parecía un acto de terquedad o incluso de locura, fue entendida como lo que realmente era, un testimonio de fe, de amor y de la capacidad humana de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cada diciembre, la estación del pueblo se transformaba en un lugar especial. El último tren del año traía a viajeros de todos los rincones de México, personas que habían escuchado la historia del hombre que esperó no por obligación, sino porque así lo decidió su corazón. Algunos venían a rendir homenaje, otros a encontrar inspiración para sus propias vidas. Había quienes llegaban con flores, otros con cartas, pero todos traían consigo el deseo de ser parte de algo más grande, de conectar con un amor que, aunque invisible, podía sentirse en el aire. La banca donde Roberto había pasado tantos años fue decorada con luces y flores cada diciembre. Era un lugar sagrado, no por la madera desgastada o la placa conmemorativa, sino por las emociones que evocaba. Al sentarse allí, muchos decían sentir la presencia de Roberto, como si su espíritu los alentara a no rendirse, a creer en la fuerza del amor. El legado de Roberto no radicaba únicamente en su espera. Su verdadera herencia era la certeza de que el amor verdadero no necesita ser visible para tocar corazones y cambiar vidas. Él demostró que, aunque el mundo avance rápido y las estaciones cambien, hay emociones que permanecen inmutables, como el amor, la esperanza y la lealtad. Los habitantes del pueblo contaban su historia con orgullo, y a menudo añadían: Roberto no esperó por un tren, esperó por amor. Y eso cambió a todos los que lo conocimos. Con el tiempo, su vida inspiró canciones, poemas y hasta peregrinaciones. Pero lo que realmente quedó grabado en el corazón de quienes conocieron su historia fue la lección de que el amor no depende de tiempo ni espacio. Al final, no fue el tren lo que nunca paró,
sino el amor que él y Elena compartieron, eterno y puro como las estrellas bajo las cuales se prometieron. Roberto se convirtió en un símbolo de algo que muchas veces olvidamos en la prisa del día a día, que vale la pena amar sin medida, sin condiciones, y que el amor más verdadero es aquel que no pide nada a cambio. Y así, cada vez que el último tren del año llega al pequeño pueblo de Jalisco, no solo trae viajeros, sino también una chispa de esperanza, un recordatorio de que en algún rincón del mundo, hay promesas que se cumplen y amores que nunca mueren. El tren seguirá pasando, pero la esencia de Roberto y Elena vivirá para siempre, no solo en la estación o en los corazones del pueblo, sino en cada persona que busque en su historia la inspiración para seguir adelante, amar con valentía y creer que, a veces, lo más importante no es llegar, sino el viaje mismo.